La soberanía de Dios está llena de misericordia, justicia y verdad. La soberanía de Dios está llena de misericordia, justicia y verdad. Es el tema que el Señor nos regala esta tarde. Y vamos a ubicarnos entonces en uno de los profetas conocidos como los profetas mayores. Vamos al profeta Jeremías. Y vamos a escuchar quizá una de las parábolas del Antiguo Testamento más conocidas. En Jeremías 18, vamos a leer inicialmente del 1 al 12, escuchamos la parábola del alfarero. Vamos a leer lo que nos dice el texto bíblico el día de hoy. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Dios diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vos sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: Así ha dicho el Señor: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Amén y amén. Muy bien, la parábola del alfarero, estoy seguro que muchos ya la habíamos escuchado, la habíamos leído. Es una profecía que inicialmente, una profecía que inicialmente es para Israel, pero que es aplicable completamente a toda la creación y específicamente se puede aplicar a cualquier persona, a cualquier ser humano, a todo ser humano es aplicable esta profecía. Esta palabra nos habla acerca de la soberanía indiscutible de nuestro Dios. El Dios único y verdadero es un Dios totalmente soberano sobre toda la creación. Y podemos decir que Él tiene derecho sobre toda la creación y tiene derecho y autoridad sobre nosotros. Por eso mismo, porque Él fue quien nos creó. Y aún más en nosotros los creyentes, tiene derecho y soberanía por la salvación que nos ha regalado. Es decir, Él nos creó y nos salvó. Sea en nosotros siempre su dominio, su gobierno y su autoridad. Él es el único y soberano Dios de la creación. Y entonces esto es lo que viene el Señor a mostrarle a Israel y a mostrarnos hoy a todos y cada uno de nosotros. Por eso el versículo 6 habla claramente, dice: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Todo lo que el Señor decida hacer con nosotros, todo lo que el Señor decida hacer en la creación es completamente su voluntad. Podríamos decir en palabras claras, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Toda decisión que Él tome es soberana, es santa y es justa. Para Él obrar, para Él hacer cualquier cosa, sea en Israel o en cualquier nación, no tiene que consultarle a nadie. Y por eso le dice a casa de Israel, conforme a la parábola, porque dice el texto bíblico que el alfarero, cuando Jeremías fue a casa del alfarero, vio que él estaba en la rueda, puliendo, haciendo una vasija de barro. Pero dice que en el momento que la estaba haciendo, se le dañó, no era como la que él quería. ¿Y qué hizo? La desbarató e hizo una conforme a su voluntad. Y es lo que Dios hace en cada uno de nosotros.
y en toda la creación, porque todas las cosas están predeterminadas desde antes de los tiempos. Aún los que hoy se niegan a recibir la palabra de Dios están en la soberanía y bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Los que fuimos elegidos, escogidos y separados para Dios estamos bajo su gobierno. Y los que se niegan a recibirlo también están su soberanía, dentro de su soberanía para el castigo futuro, para el castigo venidero. Le dice a Israel el Señor Dios Todopoderoso que así como la vasija de barro se echó a perder en sus manos, así también sucedió con Israel. Israel no se mostró delante del Señor como el Señor les indicó según sus mandamientos, preceptos y estatutos. Y entonces alguien podría decir, ¿pero por qué Dios hace esto? ¿O por qué Dios no hace de una u otra forma? ¿Quién aconsejó a Dios a la hora de la creación? Dice el salmista. Y Dios le dijo al profeta Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Es decir, Dios, repito, es soberano en cada una de sus decisiones. Por eso Romanos 9, versículos 20 y 21 nos habla algo muy importante y es, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La soberanía de Dios llega de tal manera a nuestras vidas que nos da el entendimiento de que nadie puede altercar contra Dios. Nadie puede refutar los designios de Dios, las potestades de Dios. Por eso es tan grave y tan triste cuando una persona cuando dice, Dios, ¿por qué me hizo así? O Dios, ¿por qué me hiciste así? O Dios, ¿por qué no hace una cosa? O Dios, ¿por qué no hace la otra? Nosotros no estamos para controvertir las decisiones de Dios. Nosotros fuimos creados para obedecerlas y estamos aquí en obediencia para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces cada uno de nosotros debemos de ubicarnos bien en nuestra posición de creación y no de creadores. Dios nos creó a nosotros, somos su creación y Él tiene sobre nosotros todo dominio, potestad y autoridad. Así como Él dice el versículo, ¿o qué tiene potestad? ¿Acaso el barro tiene potestad sobre el alfarero? Imaginémonos, conforme a la parábola, una vasija de barro. El barro no puede decirle a su alfarero, no me hagas de esta forma, hazme mejor de otra manera. No, el barro solo se deja mezclar con el agua y con los trazos que le da la mano del alfarero, se deja formar conforme a lo que él quiere. ¿No deberíamos ser nosotros también así en la mano de Dios? Porque muchos de nosotros quizás decimos, conforme a estos versículos de Jeremías 18, es que el Señor es mi alfarero. Sí, es correcto, Él es alfarero, Él es el creador, el fundador de nuestras vidas, de nuestra existencia. Pero cuando el Señor nos quiere moldear, cuando el Señor quiere hacer en nosotros esa obra, nosotros estamos dispuestos a dejarnos moldear como ese barro blando en las manos de su alfarero. O nosotros ponemos resistencia y no nos dejamos llevar y conducir por el camino que Él quiere que estemos. Porque quizás muchos pensamos que solamente en la comunidad, solamente aquí en el servicio de alabanza, oración, cuando escuchamos la palabra, es donde el Señor solamente nos moldea. Pero resulta que no es así. El Señor nos moldea en todo momento y en todo lugar. Es más, acá cuando estamos congregados nos da el entendimiento de lo que Él hizo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Pero cuando salimos de la comunidad empieza la obra de Dios en nuestras vidas. Esa obra que se da cuando estamos en la sociedad, para que aprendamos a comportarnos diferente a lo que el mundo natural hace, para que aprendamos nosotros a resistir las tentaciones del diablo, para que nosotros aprendamos a convivir con aquellas personas que son difíciles por su carácter. Allí está el Señor obrando, formando en nosotros un nuevo carácter. Es ese alfarero que está moldeando esa vasija y lo que le va sobrando de esa vasija lo va quitando. Hay veces puede ser doloroso para nosotros, pero siempre va a ser para nuestro bien. Cada vez que el Señor nos permite pasar por un momento difícil,
no podemos pensar que Dios está haciendo algo cruel contra nosotros, sino que debemos de pensar que Dios está haciendo una obra maravillosa en nosotros y que debemos de postrarnos y dejarnos moldear y decirle, Señor, aunque me duele mucho, Señor, aunque siento tristeza y siento dolor, quiero que por favor hagas en mí tu voluntad. Entonces ahí sí podríamos decir, el gran alfarero es mi Señor y yo me dejo moldear por Él. Porque cuando ponemos resistencia, cuando escuchamos la palabra de Dios y hacemos lo contrario a su voluntad, entonces le estamos poniendo esa dificultad a la hora que el Señor quiere hacer. Y no porque Él no tenga poder para hacerlo, sino que recordemos que el Señor nos dio a nosotros la capacidad de escoger entre el camino del bien y del mal. Y Él no va a hacer nada contra nuestra voluntad si verdaderamente nosotros no estamos delante de Él arrepentidos y llenos de su Santo Espíritu para recibirle. Por el contrario, si el corazón de una persona se endurece, el Señor cada vez más y más le va a dar la oportunidad, pero va a llegar un punto en que va a endurecer más su corazón. Es decir, esta persona definitivamente no encontrará la gracia y el favor de Dios. Entonces, el alfarero tiene potestad sobre toda la creación. El Dios Todopoderoso tiene potestad sobre nuestras vidas. El Dios Todopoderoso tiene potestad sobre Israel. Y por eso, volviendo a la profecía, a la palabra de Jeremías 18 en el versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, perdón, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con Israel. Israel definitivamente no era el pueblo que Dios quería que fuese. Y entonces, ¿qué hacía el Señor? Lo volvía a amasar, haciéndole pasar por momentos muy duros, de mucha dificultad, de mucha tristeza, de tal manera que ellos se dejaran moldear a la manera de Dios, que se volvieran a Dios, que buscaran verdaderamente su santa presencia. De hecho, Israel nunca se dejó moldear a la manera de Dios. Y por eso llegó el momento en que el Señor volteó la mirada y ya no estaba puesta en Israel, sino que volteó a tratar con los gentiles. Y es que el Señor tiene la potestad para volver a cambiar la persona, para transformar la persona conforme a su imagen y semejanza, como nos creó en el principio. El Señor es el que hace que en nosotros las cosas sucedan para bien. Cuando el Señor toma a cada uno de nosotros, cuando nos llama en su buena voluntad, cuando Él nos hace comprender todo lo maravilloso de su llamamiento, es porque está trabajando en cada uno de nosotros. Y recordemos lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una nueva vasija. Es decir, la vasija, ese hombre anterior, esa persona que éramos cada uno de nosotros antes de la conversión, ha quedado atrás. Y en Cristo Jesús, Él ya nos ha moldeado y nos está moldeando para ser esas personas que seamos de su agrado y de su gusto. Por eso es tan importante que reconozcamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. No somos nosotros los que estamos cambiando, es Dios el que está cambiando nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Y entre más nos entreguemos a Él, entre más le supliquemos misericordia, entre más reconozcamos nuestras faltas y pecados, mejor nos va a ir moldeando Él. Mejor va a ir quedando esa vasija. Una vasija que un día quedará tan espléndida delante de sus ojos que nos llevará delante de Él. Porque es en el día de Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, que nos podremos presentar delante del trono celestial. Pero necesitamos primero ser moldeados, ser esa nueva criatura, cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y no podemos nosotros dejar de reconocer que es una obra preciosa de Dios. Porque nosotros debemos de llegar a Él con el arrepentimiento. Pero repito, como no es obra de nosotros, es el mismo Dios el que nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice claramente,
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién es el que nos lleva al arrepentimiento? Es el mismo Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza caída, nada podíamos hacer para buscar a Dios, para alcanzar su gracia, para alcanzar su favor. No podíamos juntar todas las riquezas del mundo para presentárselas a Él como pago por nuestro rescate. De hecho, las riquezas, el oro y la plata son de Dios, dice su santa palabra. No podíamos sacrificar nada, ni a nosotros mismos, ni a nada, ni a nadie, para pagar como precio por nuestro rescate. Porque todos somos naturaleza caída. Pero en Cristo Jesús, Él que hace a través de su Espíritu nos lleva al arrepentimiento. El Evangelio de San Juan dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es decir, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos convence de tal manera que nos hace ver que necesitamos un Mesías, que necesitamos a alguien que nos ayude, que necesitamos la divinidad del mismo Dios en nuestros corazones para que Él obre en cada uno de nosotros. Nosotros somos elegidos por el Señor. Fuimos elegidos, pero no porque en nosotros hubiese algo bueno, sino porque en su soberanía Él decidió. Y es el mismo ejemplo que hemos puesto del alfarero. Cuando Él está haciendo la vasija, Él toma parte del barro y hace una vasija conforme a lo que Él quiere. Y el resto de la masa, el resto del barro lo desecha. Pues así ha hecho el Señor entre nosotros. Por gracia y misericordia nos ha escogido para moldearnos. Por gracia y misericordia nos ha separado para que nosotros estemos limpios y dignos de estar en su presencia solo por la obra de Jesucristo. Y por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. La palabra de Dios allí en Romanos 9 dice, porque a Esaú aborrecí, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es soberanía de Dios. Y por eso venía la palabra, ¿y quién eres tú para controvertir a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Es decisión soberana de Dios. Y si nosotros estamos delante de Él es porque tenemos mucho para agradecerle, toda la eternidad para adorarle, alabarle y exaltarle. Llega el momento en que el Señor se cansa de Israel. Pero tengamos claro que Dios no ha desechado para siempre a Israel. Romanos 9, quien lo pueda leer y lo quiera leer más adelante, habla de que Dios volverá a Israel después de que todos los gentiles hayamos entrado a como iglesia de Jesucristo al reino de Dios. Luego el Señor volverá otra vez su mirada a Israel y los llamará un remanente, porque así como hay un remanente de los gentiles, es decir, que no todos los gentiles entraremos al reino de Dios, sino un remanente que por gracia fuimos escogidos, así habrá un remanente de Israel que por gracia serán escogidos. Y entre los dos, el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo, seremos un solo pueblo para el Dios Altísimo. Y es por eso que dice Jeremías 18, 7 y 9, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero, mucho cuidado con ese pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Esta palabra que el Señor nos enseña en Jeremías 18, y puntualmente en los versículos 7 y 9, estaba el Señor hablando del tiempo de los gentiles. Y está hablando de nosotros, ¿por qué? Porque dice, en un instante hablaré. Para ese momento era algo futuro. Para ese momento era algo por venir, pero para nosotros ya eso está sucediendo, ya ha sucedido desde el mismo instante que Jesucristo vino por nosotros, hace un poco más de 2000 años. ¿Y el Señor vino para qué? Dice, ¿para qué? Él venía para que cada uno de nosotros escucháramos su voz y nos convirtiéramos de nuestra maldad. Esa maldad de que el Señor siempre ha repugnado, ha rechazado, tanto de Israel como del resto de las naciones. Pero si dice que si nosotros nos convertíamos, Él se arrepentiría del mal. ¿Cuál era ese mal? El castigo eterno. ¿Cuál era ese mal? Estar apartados, separados de Dios eternamente y por siempre. Pero si por el contrario escuchábamos nosotros su voz,
Él antes declararía en nosotros una nueva vida. Todo ese mal sería quitado y Él edificaría en nosotros ese nuevo ser del cual estamos hablando. Ese Dios todopoderoso, el soberano, es el que hace en nosotros todas las cosas. El Señor todopoderoso es el que hace que nosotros vivamos delante de Él para alabanza de la gloria de su nombre. Pero también dice algo, versículo 10, pero si hicieren lo malo delante de los ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Pero si decidimos nosotros no oír su voz, y en esto está el centro de la enseñanza del día de hoy. Porque la soberanía de Dios está llena de misericordia. Claro, lo que acabamos de escuchar es misericordia, de que si nosotros nos arrepentimos, de que si nosotros nos volvemos a Él a través de Jesucristo, como iglesia suya que somos, que si nosotros verdaderamente atendemos a su palabra, Él nos dará por regalo el reino de los cielos. Pero si no, toda su justicia, todo el peso de su justicia, todo juicio vendrá sobre el que no escuche la palabra de Dios. Y esto mismo es lo que sucede y sucederá, ha sucedido y sucederá con Israel. Porque si no escuchamos la palabra de Dios, si no la atendemos, entonces estamos rechazando la salvación por gracia. Estamos diciéndole al Señor que realmente no nos interesa ese ofrecimiento de ir delante de Él sin tacha, sin mancha y sin ninguna culpa. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces estamos llenos de su misericordia, porque estaremos libres del castigo. Y no es que Dios se le haya pasado por alto nuestro pecado, no, recordemos, el pecado de nosotros también tenía que ser pagado, y fue pagado ya por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa con aquellas personas que no escuchan, que no oyen la voz, que no atienden a la palabra del Señor? Ellos mismos tendrán que pagar el precio por su pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y sabemos que la muerte a la que se refiere la palabra de Dios es la muerte espiritual, es decir, estar apartados eternamente de nuestro Señor en el lago de fuego. Pero si nosotros sí verdaderamente escuchamos, entonces Él hará todo para nosotros en bien. Y entonces vuelve el Señor después de que le muestra a Israel lo que iba a hacer, porque dije que iba a mirar a los gentiles, vuelve a ellos y dice en el versículo 11 y 12, ahora pues, habla luego a todos, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértasen ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es la respuesta de un pueblo insensato delante de Dios. Un Dios que está abriendo las manos, un Dios que está abriendo la puerta de su reino para que todos la creación le busquemos, para que toda la humanidad le busquemos, y aún así nos resistimos. Un Dios que en su soberanía, porque lo que vemos acá, que Él, Dios todopoderoso y soberano, determinó, repito, en su soberanía, en su santo designio, que todos los que nos arrepintamos vamos a entrar a su reino. A través de Jesucristo, no hay otra manera. Y eso está dentro de su soberanía. Es decir, Dios no nos escogió simplemente para que brincáramos de esta tierra al reino de los cielos. No, Él nos preparó llevándonos al arrepentimiento para que llegáramos a través de Jesucristo suplicando perdón y a través de Él, del Hijo de Dios, llegar al reino santo. Es su soberanía. Y por eso es que fuimos escogidos por Él, para que pasáramos por este proceso. De tal manera que viéramos nosotros la necesidad de tener ese Mesías en nuestras vidas. Cosa que no sucede hoy. Porque muchas personas siguen insistiendo, como dice el versículo 12, siguen insistiendo en sus ídolos, siguen insistiendo en sus necios pensamientos, en su malvado corazón. Siguen creyendo e insistiendo que en la religión con la que están conviviendo, simplemente por estar inscritos allí, ya van al reino de los cielos. Y eso no es verdad.
Eso no es verdad y esto es lo que el Señor les mandaba decir con una y otra vez con cada uno de los profetas. Que eso que estaban haciendo, todos aquellos sacrificios, todos aquellos altares, todo aquello era realmente vano delante de los ojos de Dios. Que Él quería verdaderamente un arrepentimiento. Dios en su soberanía quiso salvarnos. Y recordemos, la palabra de Dios dice claramente que Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Y por eso la puerta está abierta para todos. Y todos los que nos arrepintamos, todos los que verdaderamente nos volvamos a Él a través de Jesucristo, vamos a recibir ese regalo de la salvación. Un regalo que fue predestinado desde antes de los tiempos, que fue preparado más bien desde antes de los tiempos, porque Él nos ha predestinado a nosotros para estar en su presencia. Entonces pensemos cada uno de nosotros si queremos todavía permanecer en los pensamientos, en los razonamientos de nuestro malvado corazón, o queremos definitivamente dejar toda idolatría y volvernos conforme a la palabra de Dios, porque lo mismo que el Señor le dijo a los gentiles, que nos dijo a nosotros, pero si ellos escuchan la voz, yo me arrepentiré del mal que había de hacerles, que había pensado hacerles, pero si ellos no escuchan mi voz, dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles y les castigaré. Entonces cada uno de nosotros debemos de pensar muy bien cómo queremos acercarnos delante de nuestro Dios. Israel se negó, como dice ahí. De hecho, cuando uno lee completamente los capítulos 18 y 19 de Jeremías, se da cuenta que antes que el pueblo escuchar las palabras del profeta que venían de Dios, de parte de Dios, dice, no te escucharemos. Es vano porque no te vamos a escuchar. De hecho, el versículo 12 dice, iremos en pos, es decir, seguiremos en lo que estamos haciendo, pero tenían un grave problema, y es que ellos no estaban escuchando la voz de Dios. Ellos se estaban negando a escuchar la voz que venía de Dios a través de Jeremías. No nos resistamos nosotros a la palabra de Dios. No es para hacer la voluntad de una u otra persona, es exclusivamente para hacer la voluntad del soberano Dios. Y Él quiere que a través de las Sagradas Escrituras seamos nosotros instruidos conforme a su voluntad. Por eso en Jeremías 19, el capítulo siguiente, versículo 11 dice, nuevamente Dios envía a Jeremías y lo envía para que se presente delante del pueblo y pone como testigos a los ancianos del pueblo y los sacerdotes. Y va delante del pueblo, el Señor le dice, cómprate una vasija del alfarero. Él va y la compra. Y cuando va y la compra, le dice, quiébrala en presencia de ellos, del pueblo, y estando testigos los ancianos y los sacerdotes. Y él les dice, ¿qué significa esa parábola? ¿Qué significa ese ejemplo? ¿Por qué Jeremías estaba quebrando esa vasija? Y dice, y les dirás, así ha dicho el Dios de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Tofet significa el basurero, el lugar donde se acumulaban las basuras. Entonces así ha dicho el Señor, así como cogen una vasija al alfarero y la quiebran, ya solamente sirve para echar a la basura, así voy a hacer con Israel. Qué dura y qué fuerte es esta palabra, pero es palabra de Dios. Y en aplicación para nosotros se refiere a los últimos tiempos, porque el Señor ha querido restaurarnos, ha querido restaurar la humanidad, pero no todos le hemos aceptado, sino que muchos tristemente se han negado. Y se han negado por seguir los consejos de su malvado corazón, por escuchar la voz de los falsos profetas, por escuchar las malas enseñanzas, por vivir en sus tradiciones. Entonces, así como en su momento Dios castigó a Israel, muchos de ellos murieron allí conforme a las profecías con Nabucodonosor y con diferentes reyes que el Señor puso para castigar a Israel. Así será en los últimos tiempos, pero tristemente ese castigo de los últimos tiempos será el definitivo. Por eso dice, ya no se puede restaurar más, y es el juicio final.
El día del juicio final, a este juicio llegarán los incrédulos, a este juicio llegarán todos los que rechazaron la palabra de Dios, a este juicio llegarán todos los que se declararon ellos mismos o que son ellos mismos, se declaran ateos, todos aquellos que son anatema, que van en contra de la palabra de Dios, todos aquellos que se disfrazan de corderos, pero realmente enseñan filosofías humanas. Ya no habrá lugar para ellos en el reino de Dios. Por esa palabra tofé, tan fuerte. Pero ya serán quitados totalmente. Pero todavía nosotros estamos, como decíamos en una predicación algunos meses atrás, la puerta del reino de Dios todavía está abierta. Todavía podemos entrar si verdaderamente venimos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Y entonces les dice el Señor en Jeremías, el mismo Jeremías 19:15, les dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Cuál era la consecuencia para los gentiles si no escuchaban la palabra de Dios? Dios no les haría el bien que les había prometido, sino que recibirían el mal. ¿Cuál es el castigo? ¿O qué le pasa a Israel? ¿Qué le pasará a Israel si siguen endurecidos en su cerviz? Si siguen endurecidos en su corazón para no oír la palabra de Dios, también se cumplirá para ellos la misma profecía. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en que se están enseñando en este momento, tristemente, se están enseñando muchas filosofías humanas. Se están enseñando muchas cosas que no son de la palabra de Dios. Se están enseñando cosas que no vienen de la Biblia, pero la gente les gusta escuchar porque les hablan de prosperidad. La gente se escucha escuchar porque no les están diciendo, así dice el Señor, es decir, así dice la Biblia, que debemos apartarnos de toda fornicación, de todo adulterio, de todo robo, que debemos apartarnos de la arrogancia, de la altivez y la prepotencia, que debemos apartarnos de toda relación que no es aprobada por el Señor, que debemos de dejar toda avaricia de este mundo y anhelar los bienes del reino de los cielos. Por eso la sociedad va de mal en peor. Porque muchos están diciendo, como dijo Israel, en vano nos enseñas esas cosas porque no las vamos a escuchar. Y esta es la responsabilidad que viene de los maestros bíblicos, como se hacen llamar, o de los predicadores en el caso de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha claridad. Jeremías 23:22 dice claramente, ¿todo por qué causa? Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, está hablando de los profetas, porque es el mismo contexto. Viene hablándoles Dios secuencialmente y en el capítulo 23 habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. Recordemos, habíamos hablado alguna vez de los falsos profetas, que se podría traducir que es un impostor religioso. Y estos falsos profetas eran los que guiaban al pueblo y decían, no, miren, no hay necesidad de escuchar a Jeremías. Jeremías no viene de Dios, Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho que así vamos bien, que hagamos las cosas de esta manera. Y Dios los reprende duramente, dice, si ellos verdaderamente hubieran estado en mi secreto, es decir, si ellos verdaderamente hubieran escuchado la palabra de Dios, dice el texto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando escuchamos la palabra de Dios y es diferente a lo que nosotros esperábamos, inmediatamente generamos una reacción de separación, de rechazo. Y no debe ser así en nuestras vidas. Si está escrito en la Biblia, si es palabra de Dios, estamos nosotros en la obligación de recibirlo porque viene del Dios soberano. Y el Dios soberano es el que determina cómo debemos vivir cada uno de nosotros. El Dios que nos creó determina cómo se hace en la creación. Nunca la creación va a determinar cómo debe de obrar su Dios. Y eso siempre lo ha querido invertir el ser humano. Porque queremos que Dios nos acepte tal como venimos delante de Él, sin importar la manera desordenada en que vivimos. Y el Señor quiere es que vivamos de acuerdo a sus mandamientos, preceptos y estatutos.
Y por eso dice, si los profetas, si aquellos soñadores, si aquellos filósofos verdaderamente entraran en el secreto, es decir, en la oración íntima con el Señor, si verdaderamente estudiasen la palabra de Dios, y estamos llamados todos a que estudiemos la palabra de Dios juiciosamente, minuciosamente, escudriñando las escrituras, comprenderíamos que hay muchas cosas que hacemos que están prohibidas por el Señor y que Dios aborrece. Pero cuando no se hace esto, venimos con ilusiones, con cosas de hombres, invitando a la gente a que busquen al predicador, para que busquen al pastor, para que busquen al sacerdote de turno, y no para que busquen la palabra de Dios. Y entonces todo esto viene realmente a nuestras vidas y a nuestros corazones para que meditemos. Nosotros verdaderamente estamos en las manos del alfarero. Ese Dios soberano que ha decidido a nosotros moldearnos. Queremos que Él nos moldee, le decimos, Señor, moldéame conforme a tu voluntad. O nos estamos resistiendo. Porque recordemos el versículo inicial cuando decíamos, ¿acaso, le decía Dios a Israel, no puedo hacer yo como el alfarero? Dios puede hacer con nosotros lo que Él determine. Es más, nosotros por nuestras obras y justicias estaríamos determinando nuestro destino en el infierno. Pero Él, ojo, solamente por su voluntad, dentro de su soberanía, dentro de su divina providencia, ha querido pasarnos del reino de la muerte al reino de la luz, del reino de la oscuridad al reino de la luz y de la verdad. Es una decisión del Señor, soberana en nosotros, que nos abre la puerta a través del arrepentimiento, llevándonos, como lo dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, llevándonos el arrepentimiento, porque todo es una obra soberana de Dios. Miremos unas conclusiones que nos pueden ayudar a comprender más la enseñanza del día de hoy. Dios es soberano sobre toda la creación y sus decisiones son incontrovertibles e irrefutables. La decisión de Dios nadie la puede controvertir, nadie jamás tendrá un argumento válido delante de Dios para decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios es santo y tenemos que tener claridad que en la perfecta justicia de Dios Él obrará. Es decir, nadie puede refutarle algo al Señor y decirle, Señor, es que te equivocaste o debiste haber hecho una cosa u otra. No, es irrefutable. Nadie puede contradecir los designios del Señor. Él es soberano en toda la creación. Y nadie ha cambiado, ni cambiará en este tiempo, ni en el venidero, cambiará las decisiones de Dios. Dios sabe quiénes entraremos en su reino. Nosotros no lo sabemos y por eso enseñamos el Evangelio, enseñamos la Biblia conforme al mandato divino que se nos dio a través de las Sagradas Escrituras. Segundo, el alfarero de nuestras vidas es el Dios Todopoderoso y Él decide qué hacer con nosotros. El alfarero, ¿quién es el que obra en nosotros? El Dios Todopoderoso. Ahora, si nosotros rechazamos de Él, pues por un tiempo Él permitirá que quien lo rechace endurezca cada vez más su corazón, pero llegará el día en que delante de Él se hará justicia. Así que Él decide qué hacer con cada uno de nosotros. Y no es por nuestras obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Dios en su soberanía determinó llevarnos al arrepentimiento para darnos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esto es una conclusión que debemos de tener todos muy clara. Dios en su soberanía determinó llevarnos al arrepentimiento. Él es el que nos está haciendo caer en cuenta que estábamos en pecados. Él es el que está haciendo que caigamos en cuenta que estábamos equivocados tras una religión. Él es el que nos está haciendo caer en cuenta de nuestro pecado cuando orábamos y pedíamos y hacíamos rogativas a quien no es Dios. Él es el que está cambiando nuestra manera de orar, nuestra manera de vivir. Él, el Dios en su soberanía, Él es el que nos quiere llevar a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Cuarto, en la perfecta justicia Dios castigará a todo aquel que se niegue a recibir su palabra. Mucha atención, en su perfecta justicia. Dios es perfecto, Dios no se equivoca y dará a cada uno conforme a sus obras, dice su santa palabra.
Él en su perfecta justicia castigará a todo aquel que se niegue a recibir su palabra. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es que conozcamos al Dios Todopoderoso. Esa es su voluntad, dice el Evangelio de San Juan. Que conozcamos al Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. A través de Jesucristo tenemos vida eterna. Pero quien se niegue a recibirlo, como hay tanta distorsión, como se siguen escuchando falsos profetas, enseñando a seguir a quien no es Jesucristo, a quien no es Dios, ellos, como los que vayan tras ellos, recibirán el castigo en la perfecta justicia de Dios. Y por último, el que está verdaderamente en la presencia del Señor enseña a otros la verdad de Dios para que se aparten de la falsa doctrina. El que está verdaderamente en la presencia de Dios. Recordemos, habían unos profetas, pero eran falsos profetas, que inducían al pueblo al error, que no les llamaban la atención, que no les invitaban a arrepentirse y a volver al camino del Señor, sino que seguían sacando provecho del pueblo, complaciendo su necio corazón. No puede ser así. Si nosotros verdaderamente estamos en la presencia del Señor, tenemos que decir la verdad. Unos escucharán, otros no escucharán. Otros prestarán atención, otros se burlarán. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar a uno o a otro. A nosotros se nos envió a decir la verdad, que está contra todas las ideologías de este tiempo, de esta sociedad, pero es necesario que las conozcamos. Y con el conocimiento, con el pleno conocimiento, tenemos la decisión. Si aceptamos y hoy escuchamos la palabra de Dios, cuando dice, porque no oyeron la palabra de Dios, significa que no la aceptaron, no la recibieron para obedecerla. Pero nosotros, si la estamos obedeciendo, tenemos que ayudar a otros también para que la conozcan y ellos puedan tomar la decisión si siguen o no al Señor. Y tenemos como aplicaciones entonces lo que debemos de hacer en el día a día nosotros. Debemos siempre reconocer que estamos en la presencia del Señor, porque Él en su soberanía nos eligió sin nosotros tener algún mérito. Salvación por gracia y no por obras. Debemos siempre reconocer que estamos en la presencia del Señor, porque Él en su soberanía nos eligió. Dios es el que nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios, nosotros no buscamos a Dios. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos separó. Dios nos amó a nosotros como amó a Jacob. Y Dios aborreció a aquellos que rechazan a Jesucristo. Porque Dios aborrece el pecado y Dios aborrece al pecador. Y entonces, cuando de la única manera que llegamos a la presencia de Él, aceptados, es cuando entramos por la puerta que es Jesucristo, a través de Jesucristo. Y esto es un regalo, es salvación por gracia y no por obras. Segunda aplicación, agradezcamos a Dios en nuestras oraciones por habernos llevado al arrepentimiento y perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. Reconozcamos siempre que Dios hizo grande obra en nosotros al llevarnos al arrepentimiento, y pidámosle que nosotros haya un verdadero arrepentimiento cada día, más y más, de tal manera que seamos de su agrado. Y por último, enseñemos a otros que la soberanía de Dios está llena de misericordia, justicia y verdad. La soberanía de Dios. Dios en su soberanía determinó tener misericordia de nosotros, no porque la mereciéramos, sino porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Recordemos la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos que nos castigue. Eso es misericordia. Y gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos el reino de los cielos. No merecemos estar delante de Él. No merecemos nosotros nunca entrar en su presencia. Y Él por gracia nos permite, nos da ese regalo. Entonces eso es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces enseñemos a otros estos maravillosos principios bíblicos. La soberanía de Dios está llena de misericordia, justicia y verdad. Amén y amén.